Hola, en esta presentación abordaremos el análisis clínico psicosocial de un caso relacionado con víctimas del conflicto armado en Colombia. El caso corresponde a una mujer de 38 años quien fue víctima de desplazamiento forzado tras presenciar el asesinato de su pareja por un grupo armado ilegal. Posteriormente se vio obligada a abandonar su territorio y reconstruir su vida en un contexto urbano, enfrentando múltiples dificultades económicas y sociales. A partir de este evento, la paciente presenta diversos síntomas a nivel emocional, cognitivo y conductual. En el plano emocional se evidencia tristeza persistente, ansiedad e irritabilidad. A nivel cognitivo manifiesta pensamientos intrusivos relacionados con el evento traumático, sentimientos de culpa y dificultades de concentración. En cuanto a lo conductual, se observa aislamiento social, evitación de situaciones que le recuerden el hecho y alteraciones del sueño. Este caso será analizado con el fin de establecer una hipótesis diagnóstica adecuada, diferenciando entre duelo, trastorno de estrés postraumático y trastorno adaptativo. Con base en el análisis clínico del caso, consideramos que el diagnóstico principal corresponde a un trastorno de estrés postraumático. Desde el punto de vista clínico, este diagnóstico se sustenta en la presencia de síntomas característicos en traumas psicológicos. En primer lugar, la paciente presenta reexperimentación del evento traumático, evidenciada en pensamientos intrusivos recurrentes. En segundo lugar, se identifica evitación activa de estímulos asociados al trauma, como lugares o recuerdos relacionados con el hecho violento. Adicionalmente, se observan alteraciones en la activación, como dificultades para dormir, irritabilidad e hipervigilancia. Estos elementos permiten identificar un patrón sintomático consistente. Desde una perspectiva psicosocial, es importante destacar que el evento traumático ocurre en el marco del conflicto armado, lo que implica no solo una afectación individual, sino una ruptura del tejido social, pérdida del territorio y debilitamiento en redes de apoyo. Por tanto, el diagnóstico no puede entenderse únicamente desde lo clínico, sino desde también de las condiciones sociales que configuran la experiencia de la víctima. Para sustentar el diagnóstico es necesario diferenciarlo de otras posibles condiciones, como el duelo y el trastorno adaptativo. En cuanto al duelo, este se considera una respuesta natural ante la pérdida de un ser querido. Aunque comparte síntomas como tristeza y dolor emocional, no suele incluir reexperimentación persistente del evento traumático ni conductas intensas de evitación. En este caso, la presencia de recuerdos intrusivos y la evitación sugieren un cuadro más complejo que un duelo normativo. Por otro lado, el trastorno adaptativo implica una respuesta emocional frente a un estresor identificable. Sin embargo, su intensidad es menor y no incluye los síntomas específicos del trauma, como la reexperimentación o la hipervigilancia. En este caso, la gravedad de los síntomas, su persistencia y su relación directa con un evento traumático extremo permiten descartar el trastorno adaptativo como diagnóstico diferencial. De esta manera, el análisis diferencial refuerza la hipótesis de un trastorno de estrés postraumático. Desde el rol del profesional en psicología, las intervenciones deben abordarse desde un enfoque integral, ¿sí? Desde donde se combinen todos los campos que puede pues, tener una persona, desde la parte familiar, social, estudiantil, todo este campo, ¿sí? Para que sea una revisión completa de lo que la persona necesita. Por otro lado, la idea es combinar ambos enfoques o ambos campos, como la clínica y lo psicosocial. Inicialmente es fundamental brindar primeros auxilios psicológicos para garantizar un espacio seguro y de contención emocional. Seguido a esto se puede implementar intervención centrada en el problema o en el trauma específicamente, en este caso de que hemos hablado, orientadas a la regulación emocional y a la resignificación de las experiencias de la vida, ¿sí? O vividas, mejor dicho. Eh, por otro lado, por otro lado, desde un enfoque psicosocial es clave promover la reconstrucción de redes de apoyo, teniendo en cuenta que es muy importante el fortalecimiento comunitario y la reconstrucción de los derechos de las víctimas, teniendo en cuenta que justamente la idea de estos programas es no
victimizar nuevamente, revictimizar, lo que llamaríamos, evitando intervenciones que generen pues justamente esto. Y en cuanto a las consideraciones éticas, es importante no patologizar innecesariamente cuando no hay pues una enfermedad de base, ¿cierto? Ya que muestra una reacción poco humana a cómo se ve una persona. No solamente es una enfermedad, sino es el problema que tiene una persona. Y dar sí mismo es respetar la dignidad de la persona y la historia que está contando, su contexto, su cultura, sus raíces, sus creencias, y es respetar su experiencia individual, ¿sí? Y no reducirla a un simple diagnóstico clínico. Asimismo, y finalmente ya para acabar con esto, es que este caso de alguna forma nos invita a comprender que la salud mental en víctimas del conflicto armado debe abordarse desde una perspectiva amplia, no reduccionista o que solamente sea la patología, sino que de alguna forma sea que se reconozca tanto el impacto psicológico como las condiciones sociales en las que se desarrolla pues este sufrimiento.